Saludos, nosotros somos el grupo 4 y le vamos a hablar sobre la Revolución Cubana y la crisis de octubre. Este grupo está compuesto por Fiorelis, Juliana, Candy Montesino, Samuel, Zaira Disle, Steven Brito, César Rosario y una servidora, Yasmilka de la Cruz. Hola, mi nombre es Fiorelli Gómez y les voy a estar hablando acerca de la Revolución Cubana. La Revolución Cubana tuvo también profundos efectos políticos e ideológicos en los partidos latinoamericanos de izquierda, muchos de los cuales adoptaron estrategias encaminadas a lograr cambios revolucionarios mediante la vía armada. En el caso de Chile, el Partido Socialista fue progresivamente radicalizando lo que fueron sus posiciones, al poner en cuestión la eficacia del sistema democrático y plantear la necesidad de imponer el socialismo mediante la vía violenta. Algunas de sus causas fueron la influencia mundial de la Revolución de Octubre de 1917, el proletariado ruso, el cual depuso a los zares e inició un gobierno revolucionario, el golpe de estado de Fulgencio Batista contra el gobierno de Pío Socras, la dependencia de Estados Unidos que mantenía en Cuba la dictadura militar de Batista, el pueblo cubano que padecía de desempleo y la corrupción generalizada. Las consecuencias fueron la caída de la dictadura de Batista, inicio de un periodo de reformas revolucionarias y nacionalistas en Cuba, ruptura de relaciones Estados Unidos y Cuba en el año 1961, bloqueo económico y comercial de los primeros hacia la isla caribeña, inicio de un régimen comunista cubano que todavía gobierna esta nación y influencia enorme sobre otros movimientos izquierdistas revolucionarios a lo largo y ancho de la América Latina. Buenas, mi nombre es Yasmilka, yo les estaré hablando sobre la crisis de los misiles en Cuba. Esta se denomina como el conflicto diplomático que tuvieron Estados Unidos y la Unión Soviética con Cuba en el 1962, generado a raíz de la toma de conocimiento por parte de Estados Unidos de la existencia de bases misiles nucleares de alcance medio del ejército soviético en Cuba. Debemos tener en cuenta que Cuba está muy cerca de los Estados Unidos y la Unión Soviética era enemiga de este. Por esto que la Unión Soviética tenga misiles tan cerca de su territorio alarmaba a los Estados Unidos y por esto el conflicto. Hola, mi nombre es Candy Montesino. A continuación les estaré hablando sobre la crisis de octubre. Debemos de saber que la crisis de los misiles de Cuba es como se denomina el conflicto diplomático entre los Estados Unidos, la Unión Soviética y Cuba en octubre de 1962, generado a raíz de la toma de conocimientos por parte de Estados Unidos de la existencia de bases de misiles nucleares de alcances de medio ejército soviético en Cuba. También las principales causas de la crisis de los misiles fueron las siguientes. La firme decisión del gobierno de Estados Unidos de evitar que Cuba fuera un foco de irradiación de ideas revolucionarias en el continente americano y los reiterados intentados del gobierno de los Estados Unidos de derrocar el gobierno castrista. Muchas gracias. Mi nombre es Juliana y les estaré hablando acerca de la participación de la OEA y los estados latinoamericanos en la crisis de los misiles de Cuba. Al contestarse la instalación de bases de misiles balísticos soviéticos de medio rango en la isla de Cuba, la Organización de los Estados Americanos, OEA, bajo presión estadounidense, impuso sanciones al gobierno cubano y determinó el bloqueo naval de aquella en una operación que se denominó Cuarentena. Esta tuvo como objetivo principal impedir la llegada por vía marítima de los elementos necesarios para proseguir en el desarrollo de las bases mencionadas. Asimismo, las armadas realizaron una operación combinada en la cual participaron los destructores argentinos, Espora y Rosales, llegando el 10 de noviembre a la base naval de Chaguaramas en la isla de Trinidad, pasando a formar parte de la flota combinada estadounidense latinoamericana, Task Force 137, por sus siglas TIAFS 137, al mando del contraalmirante de John and Trey. Buenas, mi nombre es Zaira Disle y les estaré hablando sobre el papel que jugó Cuba en la Guerra Fría.
Bien, las relaciones de Cuba, Unión Soviética fueron las relaciones diplomáticas que tuvieron la República de Cuba y la Unión de las Repúblicas Socialistas Soviéticas. Tras el establecimiento de relaciones diplomáticas con la Unión Soviética, después de la Revolución Cubana en 1959, Cuba aumentó su dependencia del mercado y de la ayuda militar soviética, volviéndose un aliado de la Unión Soviética en la Guerra Fría. También destacar que en 1972 Cuba ingresa en el Comecon, una organización económica entre estados que tenía como objetivo promover la cooperación mutua entre estados de economía planificada. También Moscú mantuvo un contacto regular con La Habana, manteniendo cercanas relaciones hasta el colapso del campo socialista en 1990, y tras el derrumbe de la Unión Soviética, Cuba entró en un periodo de dificultades económicas conocido como el periodo especial. Hola, mi nombre es Samuel Batista y estaré hablando sobre la relación entre la Unión Soviética y Cuba. Las primeras relaciones entre la Unión Soviética y Cuba se desarrollaron durante la Segunda Guerra Mundial. Maxim Livnov, embajador soviético en los Estados Unidos, estableció la primera embajada de la Unión Soviética en La Habana en 1943, y embajadores cubanos bajo el mandato de Fulgencio Batista visitaron Moscú el mismo año. Durante este periodo, los soviéticos mantuvieron una serie de contactos con los comunistas cubanos para establecer alianzas durante el gobierno de Batista. El sucesor de Livnov, Andrew Gromyko, se convirtió en embajador en ambos países, Estados Unidos y Cuba. A pesar de no visitar la isla mientras ocupó el cargo, tras la guerra, los gobiernos de Ramón Grau y Carlos Prió trataron de aislar a los comunistas cubanos y abandonaron las relaciones con la Unión Soviética. El retorno de Batista al poder en 1952 llevó al cierre de la embajada soviética en Cuba. Muchas gracias. ¿Cómo se solucionó la crisis de los misiles? Khrushchev, el líder soviético, decidió proponer a Kennedy un trato que consistía en desmantelar las bases de los misiles en Cuba, a cambio de que Estados Unidos no apoyara ni realizara una invasión a la isla, y además tendría que desmantelar las bases de los misiles estadounidenses en Turquía. Este trato fue aceptado por Kennedy con la condición de que no saliera a la luz hasta 6 meses después. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Steven Brito y hoy les estaré dando una conclusión de lo que es la crisis de Cuba en el 1962, conocida también como la crisis del Caribe. Fue la primera vez en que la humanidad se vio al borde de la guerra nuclear y una demostración de la valentía del pueblo cubano para defender su independencia frente a una invasión de Estados Unidos, aún a riesgo de su propia vida. Para eso del 22 al 28 de octubre de ese año, el pueblo cubano vivió en las trincheras en pie de la guerra como titulación los periodos con plena confianza en su comandante, el jefe Fidel Castro Cruz, y en la dirección de la revolución, sabiendo que ante los preparativos de invasión por Estados Unidos estaban defendiendo el sagrado derecho de la independencia y la soberanía. Quien tuvo la oportunidad en esos días de viajar de La Habana a Matanzas quedaría impresionado por las imágenes de miles de milicianos abriendo profundas zanjas sobre la Vía Blanca para impedir un eventual paso de ataques y vehículos invasores por el minado de los puentes y la construcción de trincheras. Hasta aquí nuestra participación. Muchas gracias.